buenas noches, amigos televidentes. Es un placer más que enorme dar la bienvenida a todos ustedes esta noche para conversar sobre todos los temas que usted desea conocer en la entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez. Esta noche estaremos conversando con el presidente del Banco Central de Reserva. Conversaremos sobre todos los tópicos que usted, por supuesto, desea conocer, como la implementación del 13% en la factura eléctrica. Óscar Cabrera. Conversaremos con el presidente del Banco Central de Reserva también cuáles son las expectativas de crecimiento del gobierno para este año, qué es lo que dicen los salvadoreños con relación a la adquisición de mejores tasas en los préstamos que se pueden obtener para echar mano de proyectos personales, también seducir a las empresas para que vengan a invertir a nuestro país. En segundos, por supuesto, antes le planteamos la pregunta que noche tras noche compartimos con todos ustedes para que sea parte activa de la entrevista 8 en punto. Acompáñeme. Dice así: ¿cree usted que obtener un crédito para proyectos personales es factible en nuestro país? Un 11% dice que sí, un 48% dice que no y un 41% muchos requisitos piden las diferentes empresas bancarias en nuestro país, con 63 votos sin haber iniciado la entrevista. Señores, saludamos a Banco Agrícola porque hace posible el primer segmento de la entrevista 8 en punto. Creemos en el esfuerzo que día a día nuestra gente entrega para mejorar sus vidas, las de sus familias y su comunidad. Aunque el sol deje de brillar, nuestro inquebrantable espíritu nos mantiene unidos. Porque juntos es como encontramos el verdadero valor de la vida y descubrimos que cuando aprendemos a cuidar al otro, a hacer lo correcto y a contribuir para que los demás tengan una vida mejor, es posible un mejor país. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Y bueno, nos incorporamos, señores, para darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el licenciado Óscar Cabrera Melgar, presidente del Banco Central de Reserva. Presidente, un placer tenerlo en su casa, gracias por acompañarnos. Muy bien, muy buenas noches, pues un saludo a la población salvadoreña. Gracias. Vamos a conversar sobre todos los temas emblemáticos que en los últimos días precisamente los salvadoreños hemos conocido. Vamos a hablar, por supuesto, del crecimiento económico que se plantea para este año y la proyección para el próximo año. Hablaremos acerca de las diferentes inversiones que podríamos estar recibiendo en nuestro país, cuáles son las causas en algún momento por el cual la CEPAL puntualmente plantea que El Salvador es el país que menos crece dentro del área centroamericana. Y yo quisiera arrancar quizás por ese tema, presidente, y por supuesto que vamos a hablar también sobre lo que ha acontecido en los últimos días allá por el Brexit del otro lado del mundo, en la Unión Europea, luego que Gran Bretaña ha determinado en un referéndum apartarse de la eurozona. Y quisiera arrancar conociendo cuáles son sus valoraciones con relación a la implementación del 13% en la factura eléctrica. Por favor. Bueno, pues vamos a ver, vamos a iniciar planteando qué implica este cargo del 13%. Por un lado, y qué grupo es afectado o no. Primero, es importante mencionar que aquellos hogares que consumen menos de 99 kilowatt-hora no se van a ver afectados por este incremento del 13%. Sin embargo, hay un 30% pues, de los hogares que van a tener un incremento de 1 centavo, pues el kilowatt hora. ¿Qué es lo que está sustentando esta decisión que entiendo ya ha sido aprobada por el Consejo Directivo de la CIGED? Por un lado es tratar de manejar una sostenibilidad en cuanto a los precios hacia la baja del kilowatt hora en el mediano plazo, en la medida que no dependamos para generación térmica del petróleo y sus derivados, que en este momento el precio anda alrededor de $46 el barril, y en la medida que empecemos a generar con energías renovables,
En esa medida, los costos de producción de las empresas van a hacer más sostenible esta reducción de precios, y creo que son como el razonamiento. ¿De qué va a depender si las empresas trasladan o no, digamos, el cargo del 13%? Primero, creo que la población salvadoreña debe de saber que desde el 2015 el precio de la energía eléctrica ha venido disminuyendo en términos acumulados del 62%. Es uno de los países de la región centroamericana donde los precios se trasladan de manera más rápida a la población salvadoreña, tanto a la baja como al alza, ¿verdad? Si hay una reducción del 62% en los costos de producción de las empresas, y también quiero mencionarles que durante el año 2015 hubo ahorros pues derivados de la reducción de precios de petróleo y pues gasolina y diésel de más de 1.400 millones de dólares. Solo entre enero y mayo se han rebajado alrededor de 235 millones. Estamos en un buen momento para pensar a futuro en la sostenibilidad de los precios, generando con energías limpias. Creo que este punto sí es bueno verlo desde una perspectiva más analítica y tratar de irle reduciendo esa polarización política. Ahora, siempre en la misma línea, en esto del 13% en la factura de electricidad para la implementación de varios proyectos como la remoción, la remodelación, el mejoramiento de la represa 5 de noviembre, entre otros rubros de los cuales se pretende invertir. El gobierno ha dicho, representantes del gobierno han dicho, presidente, de que esto no va a ser susceptible de apreciación al 70% de los hogares salvadoreños. El tema de todo esto es cómo plantearse, qué nos podría hacer pensar que las empresas van a pagar este 13% sin trasladárselo los costos como siempre lo han hecho, y qué poder en algún momento o plataforma tiene el gobierno para verificar esto, ya que en el impuesto, por ejemplo, a las telefonías del combate a la delincuencia, por mencionar unos, ciertamente así se ha hecho y al final la población salvadoreña lo termina pagando. Sí, yo creo que las entidades reguladoras, tanto como la CIGED, como también la CEL, que es a la que va pues dirigido este incremento del 13%, han dejado muy claro que la finalidad es para apoyar la generación de energía tanto hidroeléctrica, geotérmica y también las energías como la fotovoltaica. Creo que este punto lo han dejado claro. Segundo, es importante también mencionar que no es un impuesto, es un cargo, y esa es la gran diferencia porque fue una solicitud al Consejo Directivo de la CIGED, así es. Y yo creo que la institucionalidad pública es importante que se abra al análisis del uso de estos fondos. Ayer se lanzó por parte del presidente de la República ya una estrategia para que las entidades públicas rindamos cuentas más de las debidas, pero también que la población vaya incorporándose en la formulación de las políticas públicas. Okay. Este no es un impuesto. La Asociación Nacional de una Empresa Privada esta semana, luego de la manifestación del llamado apagón en nuestro país, determinó que sí era un impuesto, es decir, semánticamente es un cargo, una carga impositiva, es una contribución, pero sí en alguna medida viene a alzar los precios dentro de la factura eléctrica. En mi entender hay que ser serios. Este es un cargo, no es un impuesto, y esto viene de la mano a esa campaña que se ha divulgado que hay 22 impuestos, así se menciona. Creo que vale la pena mencionar este tema porque nosotros desde el banco hemos hecho una revisión de estas noticias periodísticas, y lo que nosotros hemos encontrado que son 14, 6 son contribuciones
y 2 son actualizaciones del pago por servicios públicos. Estamos hablando de las tarifas de agua y las cotizaciones del Seguro Social. Yo creo que no beneficiamos en nada en este tipo de alta polarización política. Mencionábamos en otras entrevistas que para financiar un desarrollo económico, en este momento el Banco Mundial nos considera un país de ingreso medio bajo. Si nosotros quisiéramos llegar a ser un país de ingreso alto, tardaríamos más de 187 años. ¿Cómo hacer posible que podamos llegar a ese nivel? Primero, necesitamos una tributación más progresiva. Segundo, nuestra carga tributaria es baja respecto al promedio de América Latina, es de 15.4%, mientras que el promedio de América Latina anda por 24%. Y por otro lado, hay que ir caminando a sustituir el tipo de tributación que tenemos en El Salvador, que es una tributación basada en impuestos indirectos, por una tributación más directa que se apoye en, de nuevo, la aprobación del impuesto al patrimonio que se derogó en la década de los 90, y eso hizo perder casi 4 puntos del PIB en cuanto a carga, y también basado en el impuesto sobre la renta. En la medida que seamos capaces de ir llegando a estos acuerdos mínimos, también no hay que dejar de lado la eficiencia del gasto público. Ese es un reto de todo país, de implementar políticas de eficiencia en el gasto. Ok, señores, damos paso a la primera pauta comercial en 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Nosotros seguimos conversando con el presidente del Banco Central de Reserva y por supuesto también le vamos a presentar a continuación, dentro del tradicional collage de todas las noches que articulamos para todos ustedes, las últimas noticias que se han producido y que muchos rotativos han suscrito dentro de su madera. Arrancamos. Piden a Corte Suprema de Justicia frenar incremento al 13% a la tarifa de energía a cargo del 13 Energía. Será para financiar ampliación de presa 5 de noviembre. Ministro de Economía, ante el incremento de esta tarifa comprende el rechazo, pero es tiempo de hacer un sacrificio por parte de la población. El país se endeudaría más por programa de los ninis. Dar dinero a ninis es una medida popular y no es sostenible, dicen los analistas. El país ya negoció un préstamo de 130 millones para programas de los ninis. FUSADE cuestiona programa para jóvenes sin empleo ni estudio. Sánchez Serén destaca crecimiento y mejor ambiente para invertir en nuestro país. CEPAL, para el 2016, economía de El Salvador crecerá 2.4% por debajo del resto de países de Centroamérica. Delincuencia es el factor que más influye en el mal clima de inversiones para atraer a otras personas a invertir a nuestro país. 52% de empresarios desconfían del clima de inversión local. Y bueno, nos incorporamos, señores, luego de dar a conocer a todos ustedes cuáles son las últimas noticias y seguir conversando con el presidente del Banco Central, Óscar Cabrera Melgar. Vimos nosotros donde la inversión de un plan Capital Semilla hacia los ninis, presidente, se va a articular por parte de un préstamo internacional. Muchas personas creen, que han venido a esta tribuna de entrevista, que es un plan populista. Otras dicen que es electoral y otras lo ven contraproducente por cuanto esto se produce o se obtiene de otro préstamo para seguir la pelota de nieve, haciéndola un poco más grande y que no se genera de elementos pecuniarios o económicos que producimos el país. ¿Cuál es su opinión con relación a este tema? Bueno, yo creo que los tanques de pensamiento y las gremiales siempre han sostenido que el principal problema de este país es la incapacidad por generar empleo digno. Y es un tema histórico, desde los 80 que no creamos empleo digno. Creímos ciegamente en las fuerzas del mercado en la década de los 90 y
no se creó empleo. Se implantaron políticas basadas en el consenso de Washington, y a lo que nos ha llevado es que en los últimos 10 años el crecimiento promedio ha rondado el 2%. Yo quiero hacer parte de la historia para volver a repetir lo que ha sido un caso exitoso. En los Estados Unidos, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, se trabajó un programa casi similar al que está proponiendo el gobierno actualmente, que es que el gobierno dote de capacidades a aquellos jóvenes que ya tienen edad de trabajar, que son parte de la población económicamente activa, porque si tú revisas las ofertas de trabajo, usualmente lo que te piden son 3 años de experiencia. Y ¿cómo vamos a hacer con jóvenes que no se les puede dar una experiencia? Los Estados Unidos implantaron este tipo de programas que se denominaban empleadores de último recurso por parte, pues, del Estado. Se les dotó de capacidades y a los jóvenes trabajaban de manera temporal con el sector público, pues con el sector privado. Otro caso exitoso de esta experiencia es la experiencia de Australia. Australia también implanta este tipo de políticas, y los países nórdicos. Por eso yo, desde el Banco Central, tendemos a ser muy cautos en estas exacerbaciones políticas. Nosotros mejor lo que hacemos es revisar las experiencias internacionales, y creo que es una estrategia importante para la economía salvadoreña. Okay. Y esto va a venir a contribuir en el mediano plazo al crecimiento. Presidente, me gustaría conversar, precisamente usted que es la persona indicada al frente del Banco Central de Reserva, primero sobre las expectativas que se puedan tener con la Reserva Federal de los Estados Unidos. Han entrado nuevos actores, por ejemplo, a nuestro mercado bursátil, como lo es Banco Cuscatlán, que también está patrocinando la entrevista 8 en punto, y que nos sentimos muy, pero muy halagados de tener no solamente a la Caja de Crédito de Colón, no solamente a Banco Agrícola, a Banco Azul. Tenemos una gran cantidad de entes bursátiles financieros que están precisamente confiando no solamente en la entrevista 8 en punto, sino que en El Salvador, para poder traer toda esa inversión. Y muchas personas en alguna medida quieren tener otro tipo de préstamos a tasas de intereses mucho más blandos. Ya vamos a hablar de eso, aguánteme un ratito, porque obviamente tengo un sondeo. Lo que yo quiero conversar puntualmente es, y la Reserva Federal de los Estados Unidos, vamos a hablar de eso, es cuál sería en algún momento, si existe, el impacto positivo y negativo que traería como aparejada consecuencia a nuestro país lo que acaba de suceder del otro lado del mundo con la eurozona, el Brexit, cuando Inglaterra, Gran Bretaña, ha decidido por un referéndum desligarse completamente de un proyecto sumamente ambicioso de tener una zona euro, una moneda única. ¿De qué manera? Por las relaciones comerciales que existen y los flujos económicos con el viejo continente. Por favor. Bueno, vamos a tratar de ordenar el discurso. Antes del Brexit, ¿qué sucedía? La señora presidente de la Reserva Federal, Yellen, mencionaba que la información económica y mundial era mixta. ¿Qué significaba? Que lo más seguro era que solo iba a haber una subida de 25 puntos base pues en diciembre. De ahí surge el Brexit, y el Brexit genera una gran volatilidad. Un efecto de esta alta volatilidad fue la caída de la libra hasta situarse, hasta cotizarse $1.30, y esto también ha dado lugar a que la Reserva Federal revise sus decisiones. Lo más seguro, y es lo que nosotros monitoreamos, se les pregunta a un conjunto de expertos cuáles son sus pronósticos, si va a subir o no la Reserva Federal este año, y lo que están diciendo la mayoría es que no van a haber subidas de tasa de interés.
y en el próximo año va a depender también de las condiciones internacionales. Estamos viendo cómo se están rompiendo los bloques. El caso del Reino Unido se separa de la Unión Económica y Monetaria. Algunos argumentan que en el caso del Reino Unido hay dos enfoques. Por un lado está el enfoque de los efectos que la inmigración ha restado o detraído empleos a los británicos, pero también hay otro enfoque donde esas políticas de austeridad a ultranza, esas reducciones de gasto que se han implantado por parte de Alemania al resto de los países de la eurozona, han sido los factores pues detonantes del por qué el Reino Unido se ha salido. Uno de los efectos, más que en el campo financiero, donde ya estamos viendo pues un efecto, es por la cotización del dólar. El dólar es una moneda muy dura y esto está dando lugar a que el dólar se aprecie respecto a las principales monedas internacionales, como es el euro, el yen, como es el yen, el yuan y todas las monedas pues, de América Latina. El que la economía salvadoreña tenga al dólar como moneda de curso legal tiene luces, pero también sombras. Luces en el sentido de que es una moneda de refugio, todo el mundo la usa, pero también es una moneda en sombras muy cara. Para competir significa, mientras que los otros países están devaluando su moneda, nosotros al contrario, nuestros productos son más caros. ¿Cuáles son las vías que tiene la economía salvadoreña para competir? Por un lado, es aumentar la productividad. Por otro, esa reducción del 60% en los precios de la energía, esa reducción de más de 1.400 millones en el precio del petróleo y sus derivados, está dando lugar a que los costos de producción de nuestras empresas hoy sean menores respecto al año 2014. Creo que hay un buen momento y lo hemos observado en la evolución de las exportaciones. Nosotros hasta marzo teníamos que las exportaciones habían caído a 2 dígitos, menos 10.4%. Y al mes de mayo hemos visto que se ha venido recuperando ya la evolución de las exportaciones y cae alrededor de menos 3%. Dentro de la estructura de las exportaciones hay algo que es inusitado respecto a América Latina, y es que el 95% de nuestras exportaciones son manufacturas. Solo México y El Salvador, pues en América Latina, tienen esa estructura de exportaciones pues de manufactura. ¿Qué es lo que explica la caída? Es el sector agropecuario, que obviamente 2014 y 2015 fueron años duros en términos de sequías. Hemos tenido el fenómeno del Niño, que ha sido el más virulento en los últimos 44 años. Una pregunta antes de irme a una pausa y en una forma muy sintética. Viniéndonos nuevamente de Europa, vemos la eurozona, donde en alguna medida el salvavidas que tuvo Grecia ante el problema económico que estaba afrontando, y particularmente el tema de la recesión económica y del tema previsional. Viniéndonos para acá, sí. ¿De qué manera el tema previsional nos afecta día a día a los salvadoreños en términos de la economía? Creo que Grecia nos está dando una lección, y es la siguiente. Ya el Fondo Monetario había planteado a la eurozona que el proceso de ajuste fiscal tenía que ser gradual, no tenía que ser un proceso de ajuste fiscal de choque, porque los efectos que se iban a conseguir no eran los estimados, que era una recuperación del crecimiento económico, una recuperación del empleo y una reducción de la deuda pública. ¿Por qué creo que esta lección aprendida de tomar procesos de consolidación demasiado fuertes puede ser un arma de doble filo para El Salvador? Primero, si nosotros revisamos la semana pasada, el Fondo Monetario publicó su artículo 4. En este artículo 4 recomienda para la economía salvadoreña un proceso de consolidación fiscal de alrededor de 3 puntos del PIB. Nuestros cálculos en el Banco Central es: si hacemos un proceso de consolidación fiscal, ya sea reduciendo gastos
o incrementando impuestos en esa cuantía, lo que vamos a ver es que el crecimiento económico que en este momento hemos registrado al primer trimestre 2.5, tendríamos un descenso de 1.1 en el crecimiento. O sea, estaríamos creciendo 1.4 en los próximos 3 años por ese proceso abrupto de consolidación fiscal. Ok. Voy a pausa, presidente, aguánteme un ratito porque vamos a seguir conversando sobre muchos temas muy, pero muy interesantes como esto. Pausa, señores, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Fuimos a las calles y abordamos a los salvadoreños con nuestras cámaras y le preguntamos qué tan factible es para un salvadoreño el poder acercarse a una institución financiera y obtener un préstamo para inversión, para llegar a precisamente articular proyectos personales y que en alguna medida el salvadoreño pueda sentir que tiene un respaldo, no solamente del gobierno, sino que de estas empresas. Y esto fue lo que nos dijeron. Escuchemos. No es nada fácil. En primer lugar porque le exigen muchos documentos, en este caso, 1, ser empleado, 2, tener un negocio muy fuerte, 3, pues son tantos papeles que posiblemente le pidan hasta la magnífica para poder acceder a un crédito, ¿verdad? O sea, no es muy fácil, pues es mentira que los bancos nacionales son accesibles para poder solicitar un crédito. No es factible por lo que después tiene que pagar más, pero en realidad en el momento en el que le dan el préstamo lo sacan a uno como de alguna emergencia y después uno ve cómo pagarlo. Bueno, en nuestro caso creo que sería como algo bastante accesible, quizás por el trabajo que tenemos. Es un call center, tenemos como varias oportunidades. Antes de trabajar en un call center no tenía acceso, de hecho yo llegaba a un banco y me decían por lo menos tenés que ganar $500 para poder tener acceso a un préstamo. Y yo ganaba 300, fue lo más que llegué a ganar, así es que no pude sacar un crédito. No es muy factible, depende de la cantidad de dinero que uno gane. Sí, creo que bastantes jóvenes tenemos ese problema hoy en día de acceder a un crédito fácilmente, ¿verdad? Primero porque te piden un montón de tiempo de estar laborando en el mismo lugar. Y segundo, porque como sería nuestro primer crédito, ¿verdad? Entonces es como más difícil. Bueno, presidente, esto es lo que opina la gente con relación al poder acceder a ser sujeto de crédito en una empresa bancaria y poder obtener un préstamo para proyectos personales. Lo ven sumamente complicado y muchísimas veces hasta imposible. Amarrado esto con lo otro, porque vamos a hablar de eso, ¿cuáles son las proyecciones de que la Reserva Federal de los Estados Unidos, ya que estamos anclados en una moneda y en alguna medida el tema de la política monetaria está íntimamente ligado con la Reserva Federal de los Estados Unidos y la que determina como punto de referencia si hay una alza o una reducción de los intereses del dólar? Por favor. Sí. Primero, creo que es importante relacionarlo. Nosotros la semana pasada pues divulgamos una encuesta de la demanda y utilización de los principales productos financieros y se hizo una encuesta para alrededor de 5.211 personas con una representatividad a nivel nacional y pues departamental, y ahí encontramos que solo el 12% de las personas encuestadas nos manifestó que tuvo acceso al crédito. Aquí hay grandes brechas para que la población pueda tener acceso a un crédito. Alguien mencionaba dentro de las entrevistas que uno de los factores determinantes es tener empleo. Y en efecto, un gran porcentaje de la población que nos dijo que no tenía acceso a crédito era por una falta de empleo. De nuevo, surge una de las piezas del rompecabezas en términos del crecimiento económico. Creo que es importante continuar por todas las vías posibles para pues generar el empleo. Segundo, cuando nosotros vemos ya los datos duros, vemos que de enero a mayo el crédito a los hogares ha crecido
más del 4%, y el crédito a las empresas ya se sitúa en 7.6%, que estamos observando un ciclo expansivo del crédito que va en línea con el ciclo expansivo del crecimiento económico. Cuando nosotros vemos a los países del G7, lo que observamos es que su crecimiento está quedando por debajo de su crecimiento potencial. Y en América Latina, por igual, Suramérica está entrando a un proceso de desaceleración abrupta donde su crecimiento está por debajo del crecimiento potencial. Diferente es la región centroamericana y el caso que nos sitúa, que es El Salvador. Las posibilidades de incremento de tasas de interés para este año son escasas, por lo tanto no esperaríamos que por efecto de una decisión de la Reserva Federal se incremente el precio del dinero en El Salvador. Ok, una de las preguntas que surgen comúnmente cuando abordamos a los salvadoreños es ¿por qué cuesta tanto que vengan a invertir a nuestro país? Vemos nosotros en términos de países centroamericanos, el Canal de Panamá acaba de tener una ampliación espectacular donde se le han ampliado las esclusas y barcos de gran calado Neopanamax están llegando precisamente hacia este país canalero, con todo lo que trae como aparejada consecuencia en términos de turismo, en términos de inversión nacional e internacional. En Costa Rica, el tema de la matriz energética, la inauguración de la represa La Reventazón, y en nuestro país muchas personas le apostaban a ser muy ambicioso el país y poder seducir la inversión internacional con la moneda del dólar y con el tratado de libre comercio que se pueda tener con aquel país del norte. ¿Qué ha pasado? ¿No es suficiente esto? ¿Qué le hace falta a El Salvador? ¿Por qué siempre estamos rezagados a la cola, como decía la CEPAL en la nota que anteriormente yo le presentaba a usted? ¿Qué nos hace falta para de una vez por todas empezar a despegar, presidente? Bueno, el crecimiento es acumulativo. Decisiones pasadas inciden ya sea positivamente o negativamente sobre el crecimiento. Y creo de nuevo rescatar la historia económica de nuestro país. El informe del Programa de las Naciones Unidas del 2005 nos mencionaba que todas las políticas que se implantaron en la década de los 90, que son políticas basadas en el consenso de Washington, no han dado los resultados esperados. Hemos terminado con una estructura productiva especializada en servicios de bajo valor agregado. Y esto trae en detrimento que cómo vamos a necesitar inversión productiva si somos un país de servicio, porque a eso se le quiso apostar. Se le quiso apostar a un país de servicio. Sin embargo, desde el 2009 estamos tratando de hacer un golpe de timón y ya no especializarnos en servicios de bajo valor agregado, sino que retomar la industria manufacturera que fue exitosa en la década de los 50 y 60, fruto del mercado común centroamericano, y retomar la agroindustria y servicios avanzados a las empresas. ¿Qué significa esto? Que hemos visto, ya llevamos desde el 2015, 4 años consecutivos de inversión extranjera directa que sobrepasa los $1.000 millones. Y esta inversión, a diferencia de la inversión extranjera que vino en la década de los 90, que vino a comprar nuestras joyas, por ejemplo, las empresas públicas, producto de las privatizaciones, vienen a invertir. Y vienen a invertir al sector manufacturas, vienen a invertir a las telecomunicaciones, a la generación de energía eléctrica. El año pasado, de todas las inversiones privadas que se puso la primera piedra y que después nosotros corroboramos, eran alrededor de 1.280 de nuevas inversiones privadas anunciadas. ¿Con qué dato hemos cerrado? Hemos cerrado ya con 3.000 millones de inversión total que entró el año pasado a El Salvador. De enero a mayo de este año ya llevamos inversiones anunciadas de más de 1.480. Pongámonos a pensar que las empresas, los inversionistas internacionales, ¿qué es lo que esperan? Lo que esperan es buenas condiciones en un país
Si nosotros desglosamos los aumentos de inversión extranjera que lo citaba y la salida de inversión extranjera en concepto de royalties, de pago a las casas matriz, somos una economía pequeña y abierta donde las inversiones que hagan los inversionistas internacionales se regresan. No hay ningún problema. Pueden enviar a sus casas matrices sus ingresos. Ok. Otra pausa en 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Nosotros llegamos al final de la entrevista 8 en punto y no me resta más que agradecerle al licenciado Óscar Cabrera Melgar, presidente del Banco Central de Reserva, por habernos acompañado y por supuesto habernos ilustrado sobre muchas preguntas que seguro esta noche muchos salvadoreños que habían articulado han recibido una respuesta. Presidente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Para mí ha sido un gusto estar dialogando sobre diferentes temas y muy buenas noches. Muchísimas gracias. Señores, no queremos terminar sin saludar, por supuesto, a la Caja de Crédito de Colón, porque es parte activa de esta, su entrevista 8 en punto, acá la tenemos. Y a ustedes también por habernos acompañado, señores. Les planteamos también la pregunta que hemos articulado desde el principio de entrevista, donde le invitamos a que siga participando. Y dice así: ¿cree usted que obtener un crédito para proyectos personales es factible en nuestro país? Un 14% dijo que sí, es factible. Un 50% que no. Sin empleo es muy, pero muy difícil. Un 36% señala que demasiados requisitos son los que piden para poder otorgar un crédito. Y por supuesto la invitación es para que usted siga participando en esta, su entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez, hoy viernes 8 de julio del 2016. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Será hasta el día lunes, que descanse. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Que el Señor nos bendiga a todos y será hasta el día lunes en una nueva edición. Buenas noches.